Hola, mi estimado oyente. Espero estés muy bien. En el siguiente episodio se utilizará de forma recurrente la palabra sofisma. Por tal motivo, quiero explicarte, antes de empezar con el episodio, el significado de la misma. Un sofisma es un argumento falso o caccioso que se pretende hacer pasar por verdadero. En pocas palabras, un sofisma no es más que una mentira muy bien estructurada o muy bien construida, que se pretende vender como una verdad irrefutable. Ahora que ya sabes qué significa un sofisma, podemos continuar. Comencemos. Muy buenos días, bienvenidos a El Liberal Podcast. Quien les habla, su servidor Luis Miguel Suárez. Como siempre, es un verdadero placer para mí estar con ustedes. Hoy estaremos hablando de un tema bastante controversial, como ya es habitual en nuestro podcast. Por eso les pido que antes de continuar escuchando este episodio, traten de hacer que su mente sea tan flexible como el grafeno. Porque en este episodio estaremos desmintiendo sofismas económicos. Mentiras que son vendidas como verdades irrefutables. Y por supuesto, la mayoría de nosotros hemos comprado esas verdades y aceptado como un código de vida incuestionable. Y sí, como el título del podcast lo dice, hoy hablaremos de la economía en una lección. Volvemos a hacer un salto cuántico en la temática del podcast, de las drogas a conceptos macroeconómicos, pero como siempre, todos unidos por un mismo ideal, la libertad. La libertad, aquella palabra casi utópica para nosotros, en realidad es bastante difícil saber si algún día viviremos en un mundo verdaderamente libre, pero si ese día llega, entonces nuestra mente debe estar preparada para tal acontecimiento. Y eso es precisamente lo que haremos en este podcast. Episodio tras episodio, prepararemos nuestra mente para aprender a valorar y amar la libertad. En el primer episodio abordamos un tema de tipo político. En el anterior, un tema de tipo sociocultural. Ahora es tiempo de hablar de economía. Y qué mejor manera que basarnos en el libro de Henry Hazlitt, La economía en una lección, publicado en 1946. Henry Hazlitt fue filósofo, economista liberal y periodista del Wall Street Journal y el New York Times. Henry, en su libro, desmiente 23 sofismas económicos. Mentiras que hoy en día la gran mayoría de gobiernos latinoamericanos usan como modelo económico y defienden a capa y espada, como receta perfecta para el milagro económico. Empecemos pues por derrumbar viejas creencias. Sofisma número 1. Céntrate en las consecuencias inmediatas y olvídate de lo que pueda pasar en el futuro. Esta repulsiva mentira económica es la responsable de la mayoría de los fracasos económicos ocurridos en nuestra región. Los economistas en los que el Estado se apoya presentan, en la mayoría de las veces, planes que concentran su atención sobre los efectos inmediatos en relación a ciertos sectores, ignorando o minimizando su efecto sobre otros sectores en el corto y largo plazo. Es como centrarse en observar un par de árboles y no mirar el bosque completo. Es bastante sencillo desenmascarar a un mal economista o a un político demagogo y populista. Basta con exponer la otra cara de la moneda de su plan económico. Es decir, solo hace falta observar el bosque completo para darnos cuenta de la desastrosa realidad. Sin embargo, hacer esto, exponer la otra cara de la moneda u observar el bosque completo, es aburrido o tedioso
para la gran mayoría de las personas. A casi nadie le interesa aprender conceptos macroeconómicos, políticos o filosóficos. Lo único que les interesa es saber que el gobierno de turno velará por sus intereses y que de alguna u otra forma ellos y sus familiares se verán beneficiados. Los malos economistas y los políticos demagogos y populistas se aprovechan precisamente de esa pereza intelectual para venderles humo a sus seguidores, indicándole que ni siquiera deben molestarse en entender nada, ya que todo lo que venga del capitalismo es perverso, egoísta y malvado, es neoliberal. Sofisma número 2. Los beneficios de la destrucción. Para desmentir este absurdo sofisma, utilizaremos la falacia de la ventana rota, escrita por Frédéric Bastiat en su ensayo Lo que vemos y lo que no vemos de 1850. Este es un sencillo ejemplo que ilustra cómo la estimulación artificial del consumo no genera riquezas, sino que al contrario las transfiere o simplemente las disminuye. Supongamos que un niño lanza una piedra contra la ventana de una panadería. El panadero sale a ver qué ha pasado, pero el niño ya se ha ido. Los curiosos no se hacen esperar y acuden a contemplar el desastre causado por la travesura del niñito. Pasado un rato, la gente comienza a reflexionar y algunos comentan entre sí o con el panadero que después de todo, la desgracia tiene también su lado bueno, pues ahora el panadero debe comprar un vidrio nuevo para su ventana. La travesura del niñito va a contribuir a aumentar los ingresos de algún cristalero. Empiezan a preguntarse, ¿cuánto cuesta un nuevo vidrio? $50. Es una suma, digamos, no tan despreciable. Pero al fin y al cabo, si los vidrios de las ventanas no se rompieran nunca, ¿qué harían los cristaleros? ¿Se morirían de hambre? El vidriero tendrá $50 más para gastar en las tiendas de otros comerciantes, quienes a su vez también incrementarán sus adquisiciones en otros establecimientos. Y la cosa seguirá y seguirá hasta el infinito. El vidrio roto irá engendrando trabajo y riqueza en artículos cada vez más amplios. La aparente conclusión es que el niño, lejos de ser un pillín malvado, se ha convertido en un auténtico filántropo. Sin embargo, quedarnos con esta conclusión sería caer en el primer sofisma, en mirar un solo árbol y no el bosque completo. Si bien es cierto, el cristalero ahora tiene $50 más gracias a la travesura del malvado niñito, ahora el panadero habrá de desprenderse de $50 que destinaba a adquirir un traje nuevo, por verse obligado a reponer el vidrio roto. Se ha tenido que olvidar de comprar su ansiado traje o alguna necesidad o lujo equivalente. La comunidad como conjunto habrá perdido un traje que de otra forma hubiera podido disfrutar. Su pobreza se verá incrementada, justamente en el correspondiente valor. En una palabra, lo que gana el cristalero lo pierde el sastre. No ha habido, pues, nueva oportunidad de empleo. La gente solo consideraba dos partes de la transacción, el panadero y el cristalero. Olvidaba una tercera parte, potencialmente interesada, el sastre. Este olvido se explica por la ausencia del sastre en la escena. El público verá reparado el vidrio de la ventana al día siguiente, pero nunca podrá ver el traje extra, precisamente porque no llegó a existir. Solo advierten tales espectadores aquello que tienen delante de los ojos. Se confunde necesidad con demanda. La verdadera demanda económica requiere no solo de necesidad, sino también de poder de compra correspondiente. En conclusión, lo que gana A lo pierde B. Es decir, no hubo aumento de riqueza, simplemente hubo un desplazamiento. Sofisma número 3. Las obras públicas incrementan las cargas fiscales. ¿Qué sería de nuestras vidas si nuestro glorioso gobierno
no nos obsequiara un poco de su poder adquisitivo. Gracias a la benevolencia de nuestros gobernantes, podemos ver carreteras, autopistas y demás obras públicas en construcción o ya terminadas en excelente estado. O eso es lo que nos intentan vender. Analicemos a profundidad esta vulgar mentira. Ahora bien, es importante aclarar que el gobierno no nos está obsequiando nada. Cada dólar que el gobierno gasta procede de un dólar obtenido a través del impuesto. Y en los casos de gobiernos socialistas, ese dinero también es obtenido mediante la colectivización de los medios de producción. Es decir, el gobierno tiene el control de los bienes económicos absolutos del país, como el petróleo, por ejemplo. Por este motivo, lejos de utilizar este sofisma para explicar posturas en extremo libertarias o minarquistas, he de reconocer que una cierta cantidad de gasto público es indispensable para cumplir las funciones esenciales del gobierno. Cierto número de obras públicas, calles, carreteras, puentes y túneles, edificios para los cuerpos legislativos, la policía y los bomberos son necesarias para atender los servicios públicos indispensables. Tales obras públicas, útiles por sí mismas y por tanto necesarias, no conciernen a nuestro estudio. Solo hablaremos de las obras públicas consideradas como medio de combatir el desempleo o de proporcionar a la comunidad una riqueza de la que en otro caso se habría carecido. Consideremos entonces el siguiente ejemplo. Supongamos que el gobierno decide construir un puente sin intención de atender a una demanda pública, sin saber si será realmente útil o si va a solucionar los problemas de tráfico o de transporte. Simplemente con la intención de proporcionar trabajo, ya que una obra de esa envergadura requiere al menos unos 200 o tal vez más trabajadores. Aparentemente, el acto del gobierno de construir un puente, por construir, es un acto benevolente, filantrópico y hasta heroico. ¿Qué habría sido de esas más de 200 personas o trabajadores que estaban desempleados si el gobierno no les hubiese ofrecido la oportunidad de trabajar? Pues aquí te lo explico. Recordemos pues que el gobierno se financia mediante los impuestos. Es decir, el gobierno le quita capital al sector privado para construir dicha obra. Si hacemos nuevamente el ejercicio de observar el bosque completo, que en este caso es el sector privado en general y no un árbol en específico, es decir, el trabajador desempleado, nos daremos cuenta que no se ha generado trabajo, sino que se le ha quitado capital al sector privado, capital que pudiesen haber utilizado para emplear precisamente a esos 200 trabajadores o incluso a más. En consecuencia, por cada trabajador público creado con motivo de la construcción del puente, un trabajador privado ha sido destruido en otra parte. En el mejor de los casos, el puente terminado será la fascinación de los más fervientes defensores del gasto público, ya que ese puente no hubiese existido si la mano protectora del gobierno no les hubiese arrebatado al sector privado suficiente capital para financiarlo. De nuevo, hay que hacer un esfuerzo de imaginación para ver los centros comerciales, viviendas privadas, computadoras, automóviles y celulares que nunca llegaron a cobrar realidad, porque el capital necesario fue tomado de los ciudadanos de todo el país y dedicado a la construcción de un puente innecesario, justificado únicamente por el empleo que concedió a los trabajadores que lo construyeron. Sofisma número 4. Los impuestos desalientan la producción. Y ya que hablamos de impuestos en el sofisma anterior, es necesario hacer hincapié en que los impuestos excesivos desalientan la producción. El gobierno olvida que está tomando el dinero de A, el sector privado, para entregárselo a B, el trabajador desfavorecido. Bueno, no es que el gobierno no sepa lo que está haciendo. Sabe muy bien que está redistribuyendo la riqueza.
Simplemente justifica este hecho con las cosas maravillosas que disfrutará B y que no hubiera disfrutado si tal dinero no le hubiera sido entregado. Pasan por alto las consecuencias que A habrá de soportar. Ven solo a B, el trabajador desfavorecido, y olvidan a el sector privado. Actualmente no se aplica a todas las personas el mismo porcentaje de impuestos sobre los ingresos personales. Es decir, la mayor carga fiscal recae sobre un sector limitado de los contribuyentes, el sector privado. Esto sin duda alguna desalienta la creación de nuevas empresas, lo que se traduce a menos producción y a más desempleo. Vuelvo a resaltar que una cierta carga fiscal es naturalmente indispensable para cumplir las funciones esenciales de todo gobierno. Unos impuestos razonables adecuados a estos fines no interfieren seriamente en la producción, los servicios públicos que ofrecen a cambio y que, por lo demás, salvaguardan la producción misma, suponen más que suficiente compensación. Ahora bien, cuanto mayor sea el porcentaje de renta nacional que absorban las cargas fiscales, tanto mayor será la disuasión ejercida sobre la producción y la actividad privada. Sofisma número 5. El crédito estatal perturba la producción. El principal problema relacionado con el crédito estatal es que ineludiblemente implica el riesgo de provocar inflación. Tomemos como ejemplo al sector agrícola. La mayoría de compañías financieras privadas, sociedades de seguro o bancos rurales someten a un análisis exhaustivo al agricultor que solicita un crédito, pues quieren asegurarse que el dinero que van a prestar será retribuido y que dicha inversión no se convertirá en pérdida. El gobierno, por su parte, no actúa con la cautela de los entes financieros privados, ya que al gobierno no le interesa en lo más mínimo si el préstamo que hará a los agricultores le va a ser retribuido o cancelado del todo. Después de todo, ese dinero no es de él en sí, sino que es tomado del bolsillo de los contribuyentes. Al gobierno lo único que le interesa es ganarse el favor del pueblo para perpetuarse en el poder, regalando, donando o prestando dinero, obviamente que no es suyo, perturbando así la producción del país entero, poniendo en manos de algunas personas incompetentes en su mayoría el dinero del sector privado, simplemente porque lo consideran justicia social. Nuevamente, lo que gana A, el agricultor, lo pierde B, el sector privado. No estoy en contra del sector agrícola, al contrario. Si el gobierno fuese igual de estricto en el análisis económico de quien solicita el préstamo, al igual que lo hace el sector privado, ¿qué diferencia destacable habría entre ambos? Pues ninguna. El problema con los préstamos estatales es que no tienen como intención generar riqueza, sino ganarse el voto de las personas. Por este motivo, no tienen la más mínima cautela a la hora de otorgar un crédito. Casi siempre lo hacen agricultores incompetentes que en la mayoría de las veces ni siquiera logran cancelar la totalidad del crédito. Es decir, el dinero tomado del sector privado a través de los impuestos fue despilfarrado injustamente. La cosa se pone más seria cuando tomamos este ejemplo del sector agrícola y lo extrapolamos a otros sectores de la economía. Indiscutiblemente, el gobierno, a través del crédito estatal, arruina a sectores privados exitosos para crear sectores privados poco productivos y en su mayoría incompetentes. Sofisma número 6. El odio a la máquina. Parece tonto o absurdo detenerse a desmentir este sofisma. En pleno siglo XXI, aún hay personas, sindicatos y gobiernos que condenan el avance tecnológico, arraigándose así a viejas profesiones. Las defienden a capa y espada, tildando de capitalismo perverso, neoliberal y opresor al inexorable avance de la tecnología. El problema principal es que desconocen el funcionamiento más básico y primitivo del mercado. El mercado, es decir,
la interacción de todas las personas que compran o venden un bien de calidad o servicio recompensa a quien satisface de manera más eficiente una necesidad, entendiendo por eficiencia un producto o servicio de alta calidad y con un precio razonable. Es por este motivo que el nacimiento de nuevas tecnologías que mejoren los procesos de producción, ya sea reduciendo los costos o aumentando la producción, desplazará inevitablemente viejas profesiones. La evidencia empírica nos ha demostrado a lo largo de la historia cómo viejas profesiones han quedado en el olvido por el avance tecnológico. Aquí unos cuantos ejemplos. Escriba monástico. Antes de la imprenta, los monjes se encargaban de copiar los textos en otros pliegos. El trabajo era 100% manual y obviamente afectaba a la vista. Acomodador de pinos. Antes de que las máquinas hicieran este trabajo, niños y jóvenes eran encargados de acomodar los pinos de los salones de boliche. Despertador humano. Antes de la existencia de los relojes despertadores, otras personas se encargaban de tocar tu puerta o ventana a cierta hora por unas cuantas moneditas. Enciende lámparas. Antes de que Edison nos iluminara con el bombillo, existían personas que encendían las lámparas de las calles por las noches. Blockbuster. Un ejemplo más contemporáneo, la empresa de entretenimiento Blockbuster se vio desplazada por el gigante de la misma industria, Netflix. Los drones. Otro ejemplo reciente: para realizar una toma aérea peligrosa era necesario el uso de un helicóptero, su piloto, un reportero y un hábil camarógrafo. Hoy en día eso ya no es necesario. Los drones sustituyeron el trabajo del piloto y del camarógrafo también. Por último tenemos el caso de la empresa Uber, que a través de su fácil y cómoda interfaz han sustituido poco a poco el trabajo de los taxistas independientes. Con estos 7 ejemplos, aún parece absurdo que algunos sindicatos y tecnófobos ataquen o condenen los avances tecnológicos. Nuevamente, solo están viendo unos cuantos árboles y no el bosque completo. Si la producción de cierto bien de consumo aumenta mediante la refinación de los procesos de producción, los costos del mismo se reducen como consecuencia, aumentando así el capital obtenido por el empresario. Dicho capital genera aún más riqueza, ya sea porque el empresario lo gaste en otros mercados, porque lo invierta nuevamente en su propia empresa o porque decida invertirlo en un nuevo proyecto, aumentando así la demanda laboral y solucionando el problema del desempleo. Sofisma número 7. El fetichismo del empleo total. Para finalizar, desmintamos el sofisma del empleo total. El objetivo económico de las naciones, como el de los individuos, es lograr el máximo rendimiento con el mínimo esfuerzo. Todo el progreso económico de la humanidad ha consistido en obtener mayor producción con el mismo trabajo. Tal impulso indujo al hombre a poner las cargas sobre el lomo de los mulos en lugar de transportarlas sobre sus propias espaldas. Le hizo inventar la rueda y el carro, el ferrocarril y el camión. Fue este, en fin, el móvil que le animó a emplear su ingenio en el perfeccionamiento de un sinnúmero de mecanismos economizadores de trabajo. Sin embargo, existen gobiernos que, persiguiendo este fetiche del empleo total de todos sus ciudadanos, se olvidan de lo que realmente es importante: la productividad. Desmintamos, pues, este sofisma con una impresionante anécdota de Milton Friedman, ilustre premio Nobel de la Economía en 1976. Friedman una vez viajó a China. Observó a miles de trabajadores con palas construir un canal. Friedman, asombrado, les preguntó por qué no había ni una sola excavadora o equipo mecanizado para mover la tierra. A lo que un funcionario público le respondió: pero si las palas crean más trabajo.
Y Friedman le respondió: entonces, ¿por qué no usar cucharas en vez de palas? Con esta increíble anécdota queda demostrado cómo sacrificar la eficiencia y la productividad por alcanzar el empleo total es un absurdo. Emplear a todas las personas, sin duda alguna, sería genial. Sin embargo, alcanzar tal objetivo no debe sacrificar en ningún momento la eficiencia y la productividad. En conclusión, hemos explicado y desmentido a lo largo de este episodio 7 sofismas expuestos en el libro de Henry Hazlitt, La economía en una lección. Pero son muchos más, por lo que es necesario dividir esta lección en 2 partes. En el siguiente episodio estaremos desmintiendo otros 7 sofismas, relacionados esta vez con el salario y las leyes que lo rodean. Por último, es importante aclarar que no todos los gobiernos hacen usos de estos engaños en la actualidad. Sin embargo, los gobiernos más populistas y demagogos sí que los usan muy a menudo. Se aprovechan de la pereza intelectual de sus seguidores para venderles humo y ganarse así su cariño, o lo que realmente les importa, su voto. La mejor manera de no caer en este canto de sirena de políticos mentirosos es fortaleciendo nuestra mente, llenándola de conocimiento verdadero en el ámbito económico. Recuerden que el conocimiento nos hace libre y la ignorancia esclavos. Si te gustó el contenido de este episodio, no te olvides de dejar tu like, comentar y compartir. Con la difusión de este podcast, no solo me estarás ayudando a mí, sino que estarás llevando la libertad a más personas. Se despide de ustedes su servidor, Luis Miguel Suárez. Ha sido un verdadero placer compartir